Bien, vamos a grabar esta cápsula que es la formativa de la prueba número 2 de integral definida. Entonces, el primer ejercicio que tenemos acá nos pide calcular la suma superior del área bajo la curva de la función que se muestra en el intervalo del 0 al 12 considerando 6 intervalos. Bueno, acá lo importante es que ¿qué comandos podemos usar? Podemos usar dos: la suma superior, que nos pide el extremo inferior, que en este caso el extremo inferior sería 0, el extremo superior, que sería 12, nos pide, nos pide la función primero. Nos pide la función, ¿la tenemos? La tenemos. Entonces lo primero que hacemos es colocar la función. F de x es igual a 9 raíz de 3x. Ya, y ahora podemos usar la suma superior o la suma rectángulos, cualquiera de las dos. Vamos a usar la suma superior y tenemos que la función, que es f, voy a alargar esto para que se vea, el extremo inferior, que en este caso sería el 0. Recuerden que los extremos los vemos aquí en el eje X, desde donde parte hasta donde termina. El extremo superior, el 12. Tienen que ser en ese orden. El número de rectángulos contamos acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso nos da nuestra función. Vamos a verla aquí en la gráfica para comprobar y chequear que nos da eso y que se forma. Recuerden que la suma superior es lo que está por arriba, o sea, me va a dar más que el área que debería ser. Entonces, por eso se llama suma superior. Y nos da 477.58. También pueden usar suma rectángulos. Que suma rectángulos es, me pide la función f, me pide el extremo inferior, que es 0, me pide el extremo superior, que es 12, me pide el número de rectángulos, que dijimos que era 6, y me dice la posición del rectángulo. Esto indica si es suma superior o suma inferior. Puedo aquí colocar 0 o 1. Miren, si coloco 1, por ejemplo, me da la suma superior. Y si coloco 0, me daría la suma inferior. Entonces esa es la única diferencia. Pueden usar cualquiera de esos dos comandos. Bajemos a la otra. Nos pide ahora la suma inferior. Nos da otra función. Entonces vamos a borrar acá. La función f de x es igual a menos 3x elevado a 2 más 2x más 25. Nos pide la suma inferior desde el intervalo del 0 al 3, considerando 6 intervalos, ¿no? Empiezan en el 0 y terminan en el 3. Entonces vamos a usar, como les digo, la suma inferior, el comando suma inferior. También podemos usar suma rectángulos. La función f, el extremo el 0, el extremo superior el 3, y el número de rectángulos es 6. Y como nos damos cuenta, usted puede chequear que le tiene que dar lo mismo que está allá, es la suma inferior porque es de menos. Entonces ahí tenemos nuestro resultado. Y la suma inferior sería 51.25. Bueno, ustedes pueden ir comprobando esto. Ya nota 10 de 10 y la de arriba también la vamos a comprobar. Vamos ahora a ver esta. Nos dicen, la gráfica siguiente contiene 4 puntos de una función cuadrática. Nos dan los puntos, nos piden el ajuste y nos piden el valor de A y el área de la zona gris. Ya, acá siempre cuando nos piden el área, nosotros tenemos que tener la función. Si no la tenemos, tenemos que hacer algún ajuste. En este caso nos dicen que es una función cuadrática, o sea, es un ajuste polinómico de grado 2. Lo primero que hacemos es ingresar los puntos,
que los puntos son, abrir un paréntesis, 2,90, 4,90, 10,66 y 12,50. Esos son nuestros puntitos. Nos piden que hagamos un ajuste, la curva al ajuste cuadrático. Por lo tanto, como es ajuste cuadrático, tenemos que hacer un ajuste. Usamos el comando ajuste polinómico, usamos el primero. Nos pide la lista de puntos. Nos pide la lista de puntos y el grado. ¿Qué hacemos acá? Colocamos los puntos, así, en letra mayúscula. Y cuando terminemos de ingresar los 4 puntos, agregamos otra coma y le colocamos el grado, que en este caso sería grado 2. Y ahí nos da el polinomio. Entonces lo hacemos acá, vamos a ver cuáles son. Entonces el primero menos, descartamos los dos últimos y los otros dos signos son positivos, por lo tanto nos quedamos con el primero. Ingrese el valor de A. El valor de A es este puntito de acá. ¿Y por qué me lo preguntan? Porque yo voy a integrar, para calcular el área, voy a integrar desde el extremo inferior, desde el 0, recuerden que lo vemos en el eje X, hasta el extremo superior, que es este puntito, por ende debo sacarlo. ¿Cómo saco las intersecciones? ¿Cómo saco las intersecciones en el eje X? Solamente haciendo puntos especiales. Pincho acá, estoy acá en esos 3 puntitos de mi ajuste, puntos especiales y me salen varios puntos. Y me fijo en el punto F. Y ese punto F me dice la primera coordenada, 16.45,0. Entonces este es el X y ese es el punto que tiene coordenada A. Y eso lo colocamos 16.45. Y ahora me pide el área de la zona gris. Entonces, para calcular el área de la zona gris vamos a ocupar integral. El comando integral. Y acá, voy a agrandar esto para que se vea bien. Vamos a ocupar el comando integral. Y aquí tenemos varias. La función variable, pero voy a ocupar la tercera. Función, luego el extremo inferior y el extremo superior. Ingreso a la función f, minúscula, el extremo inferior que es 0, y el extremo superior que era el puntito que coloqué de A, 16.45. Y recuerden que para que esté bien tienes que darle lo mismo que nos pide, o sea, recuerden que la integral es el área bajo la curva. Entonces, ¿de dónde a dónde? Es todo esto que tenemos. Y esta es nuestra área. 1078.7. 1078.7. Vamos a comprobar. Bueno. Ya, vamos acá. Fíjense que aquí es muy similar. Nos dice la gráfica siguiente contiene 5 puntos de una función cúbica. La función cúbica es de grado 3. Y nos piden el ajuste cúbico, por lo tanto, debo ingresar los puntos ya que no tengo la función. Los vamos a ingresar. El primer punto, recuerden que aquí nos da los puntitos. 2,188, 6,230, 8,217, 12,158 y 20,150. Luego, ocupamos el ajuste polinómico porque siempre este comando nos va a dar la función que andamos buscando. Agregamos la lista de puntos, que son todos los puntitos, A, B, C, D, E. Y debemos colocarle el grado. Si no le colocamos, nos da esto. Entonces, le colocamos la coma y el grado, que es grado 3, porque es cúbica. Y nos da la función. Y vamos a ver cómo es esta gráfica. Ahí nos da la función cúbica, que es muy similar, ¿verdad?, a la que teníamos ahí. Recuerden que usted puede aquí, si quiere dejarla como muy parecida, puede pinchar acá y desplazar la vista gráfica. Se coloca aquí, por ejemplo,
y la puedo agrandar. Aquí lo mismo, por ejemplo, la puedo agrandar y para que se vea muy similar a lo que tenemos nosotros. Te puedo ir jugando con eso. Ya después obviamente tiene que pinchar de nuevo acá para que vuelva a la normalidad. Ya, y vamos a ver entonces la función cúbica que nos representa. Sería positivo el primero, descartamos estas dos, negativo el segundo, positivo el tercero y positivo el último, o sea, sería la primera. Luego dice el área de la zona naranja, con dos decimales. ¿Cuáles son nuestros límites de integración? Parte desde el 0, que está a la izquierda, hasta el 20, que está acá. Por lo tanto, mi integral debería ser, voy a agrandar esto, mi integral, ocupo la tercera, es de la función f minúscula desde el 0 hasta el 20, que es el extremo superior. Y nos da lo mismo que nos pide el dibujo, 3410.71. Vamos a comprobar. Perfecto. Y por último, nos vamos a el número 5. Número 5, que estas son áreas, son zonas de áreas, por lo tanto debo calcular esto. Y esto es cuando hay más de una función involucrada. ¿Qué tenemos que ver aquí? Primero, cuando tengamos más de una función, porque tenemos la función f y la g, y nos piden las áreas, yo debo ocupar el comando sí o sí integral entre. Siempre cuando tengo más de una función, el comando integral entre. Lo voy a pinchar. ¿Por qué me pide este comando? Este comando me pide las funciones, dos funciones. Entonces usted siempre va a colocar primero la función que va por arriba. ¿Por qué? Porque recuerden que estas son áreas. Entonces a la función de arriba, que yo voy a colocar todo lo que está para abajo, recuerden que si le rebajo la curva, le voy a restar esto, que está para abajo. Por lo tanto, ahí me va a quedar la zona 1. Por ende, para poder hacer esto tengo mis funciones, pero debo saber el extremo inferior y el extremo superior que no lo tengo. Y eso debo ver los puntitos A, B y el C, debo encontrarlos primero. Vamos a hacer eso, entonces vamos a ingresar las funciones. Entonces en este comando ocupamos cuando son intersección de gráficas. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar estas gráficas, x cubo, menos 13x elevado a 2, más 3x más 295. Gbx es igual 3x más 73. Vamos a ver esto, pinchamos arriba la casita y el botón de al lado y se nos van viendo, lo alejamos un poquito. Y ahí nos aparecen las zonas. Tenemos que encontrar esos puntitos. ¿Con qué comando encuentro esos puntos? Con el comando interseca, que es la intersección entre rectas. Elijo la primera. Elijo la primera que sale, que se llama objeto-objeto. Objetos son las funciones. Entonces voy a colocar la función f y g. Y ahí me salen los 3 puntos. Recuerden que yo trabajo con las coordenadas x. Estas me interesan. Por ende, si quiero encontrar la zona 1, ¿cuál es la gráfica que va por arriba? La verde, que sería la f. Entonces a la f le voy a restar la roja, que es la g, desde el punto A, que es menos 3,65, hasta el punto B, que es 5,41. Entonces voy a ver la primera. Integral entre, elijo el primero que sale. Voy a agrandar esto. La función, que recuerden que debe ser en orden, porque si usted la coloca al revés le va a dar negativo. Menos 3,65 y el extremo superior es 5,41 y nos da 1284,24. Esa es la primera área. Entonces la vamos a ingresar acá, en el área de la zona 1. Ahí fíjense que primero me pide los puntos. Vamos a ingresar los puntitos.
menos 3.65, 62.05, 5.41, 89.22, 11.24, 106.73, 1284.24. Y vamos al área de la zona 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién ahora va por arriba? Va la roja, o sea, iría la G primero. Y le resto la verde. Por lo tanto, tenemos que la integral entre la G primero y la F. El extremo inferior va a ser el punto B, que es 5.41, y el extremo superior va a ser la C, que es 11.24. Y ahí me da eso. 396.94. Y por último, el área total, que es la suma de estas dos áreas. Entonces, como me lo guardó aquí como A, le voy a colocar A, más, y aquí me lo guardo como B, voy a poner B. Y nos da 1681.18. Vamos a comprobar. Espero que les haya servido, queridos estudiantes.